El plató se está cayendo a pedazos. Summer Grison, la humilde reportera solterona de ojos avispados, era testigo de una batalla campal sin igual. Se suponía que su trabajo era sencillo: presentar el telediario, compartir pantalla con Peter Maguire y abrir paso al debate nocturno del día, enfocado en la figura urbana de Batman, quien había detonado el caos que la rodeaba ahora mismo. Ella no participaba directamente en el debate, pues solo debía ejercer un rol de arbitraje. Creyó que eso la mantendría a salvo, pero las cosas nunca son fáciles con Batman. Un bando creía que la presencia del encapotado era necesaria. El otro lo satanizaba sin piedad, comparándolo con criminales de la talla de Ted Bundy o Lex Luthor. Claro, las calles ahora estaban mucho más limpias que antaño, comentó uno de ellos. Eso si ignoras el reguero de criminales muertos que Batman ha dejado tras de sí, expandió. Batman impidió el atentado terrorista del bicentenario de Gotham, es verdad, y también dejó a todo el departamento de policía como una manada de inútiles innecesarios. Que si anarquía, la justicia, el bien común, un mal necesario, etc. Eran 3 invitados, un 2 contra 1. Si ya el plató estaba repleto de griteríos, insultos y argumentos enrevesados, Grayson no quería pensar qué hubiera pasado si venía el 4º invitado estelar. Tampoco es que tuviera tiempo para pensar en ello, porque uno de los presentes, la doctora Leslie Tompkins, le había hecho una pregunta a Summer, pillándola por sorpresa. ¿Por qué tenía que verse involucrada en aquello?, pensó. Ella no se había hecho reportera para caer tan bajo. Su presión aumentaba. ¿Otro ataque de ansiedad al acecho? Pero tenía que mantener la compostura y responder la pregunta. ¿Cree que Batman es un héroe o una amenaza? Uno de los tantos televidentes que observaban aquel show de circo habría escuchado la respuesta a semejante artimaña de no ser por el ensordecedor alarido de un despertador. Aquel fue el único ruido que retumbó en esas gigantescas paredes de cristal y ladrillo, las cuales albergaban la más maravillosa de las vistas. En una esquina, la vieja catedral. En la otra, la grotesca fachada de Empresas Shrek. Por allá, la plaza municipal. Era una buena vista panorámica. Maravillaría a cualquiera, de no ser por los barrotes. Por lo menos, una figura con anteojos así lo pensaba. No es que estuviera rodeado de auténticos barrotes, pero entre el despertador, lo que yacía bajo su casa y... Bueno, es complicado. Poco después de apagar ese sonido infernal, la silueta, oculta entre las sombras e iluminada solo por aquel televisor de cubo, se llevó una mano a la cabeza. Volvía a dolerle, pero ese no era el motivo de su sorpresa. El tener los ojos cubiertos de lágrimas sí que lo era. ¿Por qué estaba llorando?, pensó. Cómo le dolía la cabeza, pero no tenía tiempo para pensar en esas cosas. Ya era hora del espectáculo. Bajo aquel ático de ensueño se encontraba uno de los tantos círculos infernales de Gotham City. El 5º, para ser exactos, aunque poco importaba ser tan específico. El cabaret Circle 5 los poseía todos, en mayor o menor medida. Sus habitantes, caraña de 2 caras, con intenciones y trasfondos cuestionables, pero suficiente dinero para abastecer a un orfanato, se dejaban caer allí para ser testigos de lo más bizarro, llevándose alguna que otra sorpresa placentera. Ese era el gancho que atraía a toda clase de depravado adinerado, la promesa de lo imposible,
la celebración de lo grotesco, entre otros placeres mucho más carnales. La función de aquella noche era la muestra perfecta de ello. Suponiendo que algún ciudadano pudiera costearse el precio desorbitado para disfrutar de la velada, lo primero que vería al llegar son hilos. Hilos por todas partes, colgando del techo y conectados con múltiples mesas, sillas y objetos, como si absolutamente todo fuera un títere, posicionado meticulosamente para cumplir con su papel. Más allá de las cuerdas estaban los muñecos y otros juguetes. Por alguna razón, el cabaret celebraba y abrazaba la temática de las marionetas como si su mera existencia dependiera de ello. Daba igual dónde se dirigiese la mirada, pues entre la oscuridad del precinto siempre emergerían ojos fríos y cristalinos, de todos los colores, sin vida. Como no, semejante temática desencadenó una hilera de rumores entre la clientela habitual. Unos afirmaban sentirse observados y perseguidos por esos títeres. Otros habían denunciado la desaparición de algunos acompañantes y todas las presuntas víctimas guardaban algo en común. Habían expresado su desconcierto y descontento con la decoración del local. En fin, casos aislados no tan diferentes a las quejas recurrentes sobre cómo niños andrajosos salían de debajo de las mesas, asustando a múltiples clientes y robando billeteras a diestra y siniestra. Aún así, las puertas seguían abiertas y los adinerados y corruptos seguían acudiendo al quinto círculo de esa infernal ciudad gótica. Sus razones tendrían. Entre ellas, el espectáculo que les esperaba aquella noche. Entre tanta vibra lúgubre pero refinada, emergía una resplandeciente flor negra, representada en la forma de un show mágico. Acompañada de un pianista dramático, una hechicera acababa de decapitar a uno de los integrantes del público. Con ayuda de una simple varita, maniobraba la cabeza flotante como si de un coche se tratase. Algunos, como no, gritaron de terror, pero en cuestión de segundos, sus gritos se convirtieron en suspiros de sorpresa y poco después en carcajadas, tanto por su parte como por parte de la cabeza decapitada. De alguna forma, esa persona seguía con vida y disfrutaba de la experiencia más sensacional y memorable de toda su vida. Aquella sensación indescriptible llegó a su fin cuando la hechicera recitó un conjuro del revés, devolviendo la cabeza a su sitio original. Los pasos del piano, que acompañaron a nuestra estrella en todo momento durante su numerito, fueron eclipsados por una estruendosa ronda de aplausos, exigiendo más trucos, más aventura y más insinuaciones sexuales. Solo ella podía darles las tres cosas a la vez, y así lo hizo. Empezó a levitar por encima del escenario, frotando con lentitud por encima de las mesas de sus espectadores, desatando aún más su euforia y admiración. No era la primera vez que hacía ese recorrido, así que estaba acostumbrada a los aplausos, los gritos y los desmayos. A lo que no estaba acostumbrada era a los toqueteos. Uno de los presentes, más borracho que una cuba, agarró a la artista de sus tobillos y trató de arrastrarla hacia su mesa, pues se le apetecía comer un poquito de filete. Más allá de impedírselo, varios de los presentes lo alentaron y vitorearon, ya sea porque creían que formaba parte del show o porque estaban demasiado oídos ya como para procesar el sentido común. ¿Cómo no estarlo? Ese cabaret era lo opuesto a lo normal, y las sorpresas nunca paraban de llegar. La siguiente llegó en forma de un grito. Aquel alarido, firme pero gutural,
cesó poco a poco el griterío de todos, menos el de nuestro fanático número 1, que seguía sujetando aquella pierna flotante como un globo de feria. Pese a esto, no pudo evitar exponer un gesto de confusión y sorpresa cuando, de entre las cortinas, emergió una figura diminuta. Sus pasos eran rígidos, antinaturales, controlados por una fila de hilos conectados a sus extremidades. Pese a tratarse de un muñeco, era quizás el único de los presentes con un traje inmaculado y elegante, azulado como el oscuro océano y tejido con lo mejor de lo mejor para el mejor. Estaba tan bien vestido y construido que uno casi podía ignorar ese inmenso agujero de bala en su cabeza, abriéndose paso en su ojo izquierdo como una peligrosa enfermedad. Un sombrero de fieltro trataba de ocultar ese pedazo de madera podrida en vano, pero no es que el pigmeo estuviera avergonzado del síntoma que le otorgó su famoso nombre, Scarface Scareri. Aquella figura, aquella imagen, pasmosa y absurda, había drenado de sangre al juerguista, pues no tardó mucho en reconocer al anfitrión del local, su rey, su creador, su todo. La voz del títere era nasal y feroz, dominante como un león, pero imperfecta como su acabado facial, y ésta se hizo notar con una simple afirmación. Nadie tocaba su mercancía en su local. Esas eran las reglas y debían respetarse. Aquel que no lo hiciera sufriría las consecuencias. En este caso, no tardaron en manifestarse cuando, con ayuda de un chasquido, Scarface invocó al gigantesco Rocco, una masa de músculos que cumplía una función muy específica: acatar órdenes. En este caso, el títere, que había tomado control del escenario como si de una rutina cómica se tratase, hizo una pregunta a su público. ¿Quién quería ver otro truco de magia? Por supuesto, aquella era una pregunta con trampa. Si él lo quiere, todos lo quieren. Y si no lo quieren, lo querrán. Como no, todos querían ver aquello, ya sea por legítimo interés o por miedo a alguna represalia. La hechicera con medias de rejilla era buena en lo suyo, sí, pero Scarface era el mejor. Según él, podía hacer que una persona desapareciese en un abrir y cerrar de ojos, y Rocco estaba allí para demostrarlo con sus propias manos, y a la cuenta de 3. El porqué de ese truco ya lo podían intuir todos los presentes, incluido el conejillo de Indias, que se preparaba para lo peor. Pero el cómo es algo que los presentes jamás llegarían a descubrir, pues la tensión del momento fue silenciada con un estruendoso golpe, procedente de uno de los tantos ventanales del precinto. Precipitándose a una velocidad pasmosa, el cuerpo maltrecho de Partyman cayó sobre la mesa del cliente borracho, salpicando a la hechicera y otros presentes con restos de comida y vino. Scarface no daba crédito a lo que estaba viendo. Es decir, poco le importaba el hecho de que uno de sus contactos estuviera allí, demolido, desfigurado y cubierto de moretones, magulladuras y sangre. No era la primera vez que veía algo así, y tampoco sería la última, pero ¿quién osaba interrumpir su espectáculo? ¿Qué clase de persona, qué clase de monstruo haría algo así contra él? Semejante falta de respeto solo podía venir de parte de alguien, quien no tardó en hacerse presente con una entrada dramática, planeando y descendiendo hacia el estómago de Partyman, el cual pisó. La imponente capa de Batman era la única fuente de sonido, descontando los cuchicheos de los espectadores y los lamentables quejidos de su víctima escarlata.
Aquella situación helaría la sangre de cualquiera, a excepción de Scarface, ya sea porque carecía de ella o porque no estaba dispuesto a compartir escenario alguno con nadie. ¿De qué zoológico había escapado ese madero disfrazado para Halloween?, preguntó. En sus tiempos, la gente entraba a la habitación dando un golpe a la puerta. Y así, con ese comentario, todos empezaron a reír. Menos Batman, claro, quien no tardó en ser recibido con una calurosa bienvenida. Con un simple chasquido, Scarface acató 2 órdenes. En primer lugar, Lawrence, el pianista del salón, empezó a animar el ambiente. Poco después, los disparos bailaron en son a su música. Los guardas, las mujeres, los adultos, las bailarinas, los ancianos, todo el mundo disparó contra Batman sin vacilación. Retorciéndose como un bailarín borracho y enrollándose con su capa como si se tratase de un escudo mágico, cayó fulminado al suelo en cuestión de segundos. Casi por arte de magia, la hechicera había salido ilesa del ataque, tapándose los oídos y tratando de esconderse lo mejor posible. No podía decirse lo mismo de su más ferviente admirador, que cayó presa del fuego cruzado. Mala suerte. Ahora Scarface ya no podría hacer gala de sus habilidades mágicas. La tristeza duró muy poco, pues no tardó en invitar a todos los presentes a una ronda de whisky. Sí, aquella clase de locuras eran habituales en el quinto círculo, o así lo demostraba el revitalizado jolgorio de la clientela. Aún así, existían limitaciones entre tanta morbosidad y rareza. Ver cómo ese caballero oscuro se alzaba de sus cenizas como un perverso fantasma, alzando su capa como 2 gigantescas alas demoníacas, fue, quizás, demasiado para algunas personas. En situaciones así, lo único que se podía hacer era correr o llorar, y eso es lo que hizo la mayoría de los presentes, incluida la hechicera, que se limitó a ver a la figura e irse. Si alguien hubiera prestado atención, habría notado que entre ella y la criatura existía alguna clase de conexión. Sus expresiones eran frívolas, pero en otras circunstancias se habrían dirigido la palabra. Cualquier conexión que pudiera existir entre ellos fue apartada de la mesa con una potente ráfaga de disparos, entremezclada con los gritos coléricos y agudos del títere, que más allá de mostrarse atemorizado, mostraba impaciencia y rabia. El murciélago le estaba asustando a la clientela, vociferó. Los pocos valientes que quedaban allí trataron de repelerlo y fulminarlo. Tenían miedo de aquella leyenda urbana personificada, pero Scarface los asustaba mucho más. Aún así, ninguno esperaba ser testigo de una tercera alternativa mucho más atemorizante, representada en la forma de la capa de Batman, o sus alas, o lo que fuera que llevase en su espalda. Aquello no solo cubrió su figura con un movimiento de mano, sino que además se extendió y solidificó. Las varas ya no penetraban su coraza, sino que rebotaban sin cesar por todas partes, hacia las mesas, hacia el techo, hacia piernas, hombros, estómagos, etc. Lo que empezó como un contraataque justo, entre comillas, pronto se convirtió en un pabellón de hospital, repleto de heridos y gemidos. Y Scarface se le habían acabado los trucos. Casi. Uno creería que Rocco, su as bajo la manga, supondría un digno adversario para el vigilante enmascarado. Junto a ellos dos, Rocco era el último que quedaba en pie capaz de plantarle cara a nivel físico. Pero entonces ocurrió algo desconcertante. Batman bajó sus defensas, caminó hacia el mastodonte y lo miró.
Tuvo que alzar la cabeza, sí, pero lo miró a los ojos. Lo único que podía escucharse entre las respiraciones de esos contrincantes eran los alaridos de protesta del gerente. Batman estaba allí, en bandeja de plata, indefenso. Era la oportunidad perfecta para atacarlo. Pero Rocco no se movía. Batman no se movía. Ambos habían entablado una batalla psicológica, cara a cara. Uno trataba de hacerse el duro, pero ¿el otro? El otro no necesitaba hacer nada, porque su mirada era más que suficiente para demostrar quién iba 2 pasos por delante. O eso aparentaba, y esa era la clave en aquel duelo. Ninguno de los dos quería ceder el paso. Fue entonces cuando Rocco se percató de algo que le quitaría el sueño en muchas noches venideras. Batman no pestañeaba, solo le miraba, y habría estado allí toda la eternidad de no ser porque Rocco dio un paso atrás. No sabía cómo expresarlo, pero había algo en Batman que le congeló la sangre. Esos ojos, esos horribles ojos azules, o eran grises, blancos. La masa de músculos empezó a temblar y aceleró el paso sin mirar atrás. Ni siquiera se molestó en responder a su jefe cuando éste trajo a su madre a la conversación. Solo quería marcharse de allí y no tener que ver a Batman nunca más. Prefería estar muerto, pensó. El desolado cabaret ahora solo tenía 2 habitantes. De repente, el escenario había quedado demasiado grande para Scarface, quien recorrió cada rincón del escenario dando enormes brincos de rana, enredándose entre cabres como si no hubiera un mañana. Irónicamente, Batman se había convertido en su único espectador, aguardando su siguiente movimiento. Vale, puede que las pistolas y las escopetas no hagan daño a ese monstruo, admitió el tigre, pero ¿qué hay de una ametralladora? Quizás si le apuntaba a la cara, haría una diferencia. Pero, a decir verdad, Batman ya estaba cansado de sus jugarretas. Con un rápido movimiento, extendió un batarang y decapitó a la pequeña figura que se erguía ante él, la cual todavía trataba de sujetar bien su nueva arma, sin mucho éxito. El utensilio no solo decapitó al muñeco, sino que además cortó varias de sus cuerdas, dejando el cuerpo mutilado del gerente a medio suspender en el aire. Pese a esto, Scarface no se callaba. Amenazaba con procesar a Batman y denunciarlo contra la policía. Las ridiculeces deberían haber llegado a su fin cuando el murciélago pisoteó la cabeza rodante del muñeco, rompiéndola en 1000 pedazos, pero no fue así. En su interior había un pequeño altavoz, semiaveriado por el ataque de Batman. De este provenía la voz del títere, que seguía escupiendo amenazas e improperios. ¿De dónde procedía? La respuesta no tardó en hacerse evidente cuando Batman, subido en el escenario, alzó la cabeza y vio cómo, unos pisos arriba, se erguía una silueta descomunal, sosteniendo el matojo de hilos que antes pertenecieran al gerente de ese antro. Al verse descubierto, este retumbó sobre la plataforma de metal, atravesando una puerta con apresurada y mórbida lentitud. No le serviría de nada porque, pocos segundos después, Batman habría llegado a la puerta gracias a uno de sus juguetes, permitiéndole subir allí arriba con extraordinaria facilidad. Hecho eso, el espectro tenebroso se abrió paso entre varias escaleras, arrojando a un lado a unos cuantos pocos matones que abastecían el lugar, exigiéndole que se fuera porque no debería estar allí. Ninguno de ellos estaba capacitado para impedirle el acceso a ese ático. Rompiendo una última puerta de una patada, Batman se encontró con un escenario curioso. Aquella sala de estar,
decorada con luces tenues y una reconfortante chimenea, venía acompañada de dos insólitas figuras. La primera podría haber ocupado un sofá para 3 personas con suma facilidad, mientras que la segunda, bueno, era incomprensible. Allí estaba Scarface Scareri, con Albornoz, sentado en su propio sofá y asistido por aquella majestuosa morsa humana, la cual acababa de servirle un vaso de whisky. La puerta estaba abierta, anunció el títere, así que Batman ya podía pasar, completando aquel cuadro onírico y desconcertante. Los pasos de Batman eran firmes, pero pesados, tratando de ocultar cualquier signo de debilidad ante Scarface, cuyo enfoque era mucho más directo y burlón, incapaz de comprender por qué alguien de su caraña se tomaría tantas molestias para hablar con un ciudadano respetable como él. ¿No había otros pirados que aparear allá afuera?, preguntó. Desviando la mirada, Batman notó un armario abierto, repleto de réplicas exactas del títere. Luego dirigió su mirada a un panel de control, no muy lejos de allí. Scarface, guiado por un manojo de hilos, manipulados por la morsa que lo asistía, le siguió. Allá podía descubrirse cuán controlado estaba el local de abajo, desde casi todos los ángulos y lugares posibles. En algunas de las pantallas, apretujadas entre sí, podía verse la figura malherida de Partiman, que seguía llorando en silencio, en posición fetal. Un curioso tributo para un títere de su categoría, expresó este. Y si bien lo apreciaba, Scarface declaró que nunca había visto a ese payaso en su vida. Aunque, pensándolo bien, sí, lo acababa de recordar. Contrató a ese infeliz y a sus hienas para organizar una pequeña fiesta esa mañana. Una que involucraba ataúdes, flores y un poco de caos sano para toda la familia. Scarface podía ser muchas cosas, pero siempre creyó que el espíritu navideño no debería verse opacado por tragedias familiares. ¿Acaso es mentira?, inquirió la marioneta. Claro que no. La esfera diabética que acompañaba al muñeco, situada detrás de su sofá, habló por primera vez, asistiendo a su juguete con una voz temblorosa e infantil, luchando contra un severo caso de tartamudez. Batman ya no tenía tiempo para tanta ridiculez. Estirando su brazo, arrojó al muñeco al suelo, impulsando su vaso de whisky contra las llamas de la chimenea. Acto seguido, usó ese mismo brazo para agarrar la solapa del gordo y estamparlo contra la pared, provocando un pequeño temblor en todo el edificio. Sus acciones eran coléricas, pero quizás lo peor de todo era su expresión, oculta entre las tinieblas y reemplazada por un ceño fruncido de sombras y formas arrugadas. Aquel ataque habría atemorizado a cualquiera, y aquel hombre de anteojos diminutos no fue la excepción. Pero entonces algo pilló desprevenido a Batman. El muñeco siguió hablando. ¿Quién se había creído que era para amenazarlo en su propia casa?, farfulló. Quizás es que todavía no sabe con quién está tratando. Es decir, un anormal disfrazado viene a su negocio legítimo, rompiendo ventanas e inmobiliaria, lastimando a sus trabajadores y atemorizando a sus clientes y, encima, quiere acongojarlo como un matón. Eso era el colmo, gritó Scarface. Tendría que denunciarlo ante las autoridades, pero tenía una mejor idea. ¿Por qué no agarra esa basura que tiene por automóvil, va al departamento de policía y le pone una denuncia?, preguntó. Podría decir que él está al mando de esa banda de matones callejeros y que tiene acongojado a esa nenaza de Shrek, controlando su empresa como... ¿Cómo fue que lo dijo aquel pajarraco en una de sus campañas? Ah, sí,
como si fuera un arpa del infierno. Es más, si quiere, él puede acompañarlo en persona para facilitar aún más el proceso. Durante un silencio que duró una eternidad, el encapotado estudió la situación con fría determinación. El talento de aquel ventrílocuo era bueno. Por un segundo lo había confundido, pero su mano firme y tensa podía sentir las cuerdas vocales de su intérprete. Pero había algo más. Todavía no sabe el qué, pero había mucho más en aquel ventrílocuo de lo que parecía a simple vista, y Batman había cometido el error de subestimarlo. A ambos. Pese a su estudio mental, el ventrílocuo siguió hablando, turnando una voz con otra con extrema facilidad. Si el obeso mostraba signos de preocupación y timidez, insistiendo al señor Scarface de que no se sulfurase y recordase lo que le dijo el médico, el larguirucho y opresor gerente se burlaba tanto de su ayudante como del hombre murciélago. Al final del día, fue el obeso titiritero quien sorprendió a Batman con una simple pregunta. ¿Quién podría sospechar de un muñeco? Tartamudeó. Por primera vez, la marioneta apoyó a su ayudante, para poco después tildarlo de estúpido, como si él mismo fuese el muñeco. Y, ahora que lo pensaba, Batman no es un policía, ¿o sí? De hecho, ¿no estaba siendo buscado por lo ocurrido con aquella princesa de hierro? Claro, si él lo quisiera, podría arrastrarlo a juicio con todas las pruebas y testigos que él quisiera, concedió Scareri. Las había montones, por todas partes, pero ¿realmente cree que lo dejarán subir al estrado a prestar testimonio sobre sus supuestos crímenes? ¿Vaciló? El ventrílocuo respondió la pregunta como si fuera dirigida a su persona, creyendo que el hacerlo no sería lo más adecuado, siendo que nunca había visto a alguien como Batman prestando juramento. Fue aquel extenso diálogo el que permitió al vigilante el descubrir algo más de aquella persona. Su dialecto e intelecto parecían dignos de un niño. No tardó en deducir que ese individuo estaba dentro del espectro, muy en el fondo, seguramente. Pero eso no explicaba su doble personalidad, manifestada en Scarface. ¿Por qué un muñeco? ¿Por qué se llamaba así? ¿Quiénes eran esos dos y de dónde habían salido? La deducción del murciélago fue interrumpida con un potente alarido de Scarface, quien estaba harto de ser interrumpido por su estúpido acompañante. Dicho todo aquello, ¿qué seguía a continuación? ¿Le tiraría al comisario Gordon encima o a ese brandengue de Harvey Dent? ¿De qué serviría realmente? Los tiene a ambos en el bolsillo. Aquella declaración hizo que Batman soltase a su presa para enfocarse al 100% en el títere que seguía despatarrado en el suelo. ¿Por qué creía que nadie le había puesto un dedo encima?, preguntó. ¿Por qué creía que Gordon o Dent nunca le habían dicho nada sobre él? ¿Por qué no tienen cojones? Porque saben lo que les conviene y porque él puede ser mucho más atemorizante que Batman si lo desea. Ahora que ya tenía deberes, podía irse y jugar al detective si así lo quiere, aunque no le servirá de mucho. Mientras tanto, Scarface tiene muchas cosas que hacer y muy poco tiempo. Puede llevarse el regalo de antes si quiere, pues ya tiene muchos parecidos en el armario. Y, por favor, ¿puede ser tan amable de cerrar la puerta al marcharse?, preguntó. Sigue siendo invierno. Derrotado, el murciélago abandonó el ático con lentitud, incapaz de esquivar los improperios de aquel adversario, quien no había tardado en convertirse en un auténtico dolor de cabeza. Ya en el exterior,
y a bordo del Batmóvil, las carcajadas de Scarface todavía resonaban en el oído de Batman, quien conversaba con Alfred sobre lo ocurrido. Con su ayuda, no tardó en encontrar el expediente del gerente del Circle 5, Arnold Wesker, 48 años, huérfano y poco más. Su expediente había sido tachado, clasificado casi por completo, como si no existiera. Aquello confirmó los temores del murciélago. Tanto Gordon como Dent parecían estar ocultando los pasos de Wesker, admitió. Pero, ¿por qué? ¿Desde cuándo? De camino a la Batcueva, el dúo dinámico contempló un par de posibilidades. Quizás todo empezó poco después de la muerte de Carl Grissom, opinó Alfred. Con el auge y caída del mandato del Joker, alguien tuvo que venir a recoger las migajas. Parecía una teoría razonable, concedió Batman, pero seguían faltando muchas piezas en aquel rompecabezas. Bruce, todavía debían averiguar cuál era la conexión de Wesker con Empresas Shrek, aunque lo más probable es que él sea el auténtico dueño de la compañía, dejando a Max y a su hijo como simples títeres que podían moverse a su antojo, siempre y cuando respetasen ciertas reglas. Muchas teorías y pocos hechos. Tenían que investigarlo todo en profundidad, pero antes Batman necesitaba hacer unos ajustes al traje. El truco de la balacera le había pasado factura y el gadget eléctrico se había estropeado con una sola descarga. Si sigue así, no tendrá tiempo ni para morirse, expresó el mayordomo. Batman no tardó en cortar la comunicación con él. Mucho que hacer y poco tiempo. Lo último que necesitaba ahora era descansar. Parece ser que aquella larga Navidad estaba muy lejos de terminar. Con la partida del Batmóvil hacia las afueras de la ciudad, empezaba el amanecer. Desde las azoteas de Empresas Shrek, una solitaria figura lo ignoraba con recelo, enfocando toda su atención en una película en blanco y negro. ¿Era ver aquella soporífera sesión o seguir destruyendo papeleo inútil que a nadie le importaba? La vida nocturna de Selina Kyle era tan divertida. Muy pronto, no tardó en ser golpeada por un nuevo subidón de adrenalina. Chip Shrek, su nuevo jefe, la llamaba desde su telefonillo, preguntándole si había preparado todos los informes. Estaba en ello, aunque todavía tardaría un poco más. La trituradora de papel no podía ir tan rápido, y tampoco tenía tanta prisa en amargarle la mañana al perrito faldero favorito de la casa. Para su sorpresa, Chip no la recriminó en absoluto por su retraso. Todo lo contrario, le ordenó cancelar todas sus citas y reuniones, pues tenía una cita importante dentro de unos minutos. ¿Lo había oído bien?, pensó la secretaria. ¿Chip? ¿Una cita? ¿Quién sería el afortunado? Abajo, en la entrada del edificio, múltiples ciudadanos caminaban de un lado a otro, distraídos con sus propios pensamientos. Se notaba que el fin de año ya estaba al caer, aunque algunos gotamitas, como la doctora Tompkins, se limitaban a hacer sus compras sin prisa alguna. De hecho, no estaba sola, porque un niño simpático la estaba ayudando a atravesar la calle. Otros ciudadanos, no muy lejos, adornaban el exterior de una cafetería con pancartas de "Se busca", decoradas con la foto de un niño, risueño e inocente. Luego, en otra esquina, podíamos ver a Bárbara Gordon, ofreciendo un poco de limosna a un pobre Santa Claus, cubierto con mantas y abrigos. También podía escucharse el motor de un coche muy peculiar y desfasado, que soltaba enormes bocanadas de humo a través de sus tubos de escape. Era un Panther de Bill verde,
o así lo fue en su día. Ahora no era más que una antiguaya maltrecha, desgastada y descolorida, pero con ventanas totalmente cromadas. Era imposible discernir la identidad de su conductor o su ocupante, quien se tomaba su tiempo para situarse frente a empresas Shrek. Era casi como si lo estuviera haciendo a propósito, esperando llamar la atención de todos los presentes. Al principio no funcionó, pero pocos segundos después de aparcar, varios ciudadanos se percataron de que un sinfín de niños, esparcidos por toda la plaza, corrían hacia el vehículo como perros hambrientos, atraídos por el suculento olor de una sopa caliente. Leslie quedó parada en uno de los extremos de la calle, sosteniendo $1 en la mano. Quería dárselo al simpático chiquillo que la había ayudado a cruzar, pero se había ido. Bárbara, por su parte, casi escupe su corazón por la boca cuando ve cómo aquel Santa Claus explotó, esparciendo su ropaje por todas partes y revelando a 2 niños en su interior, que salieron pitando, ignorándola por completo. De repente, la entrada al rascacielos estaba repleta de niños. Debían ser por lo menos una docena, cumpliendo acciones distintas entre sí. Algunos extendieron una enorme alfombra verde que se extendía desde el vehículo anticuado hasta las puertas del rascacielos. Otros abrieron el portón trasero del coche, extrayendo un estrafalario bastón de su interior. Unos pocos entraron a una cafetería vecina y robaron el primer café que vieron, para sorpresa de sus inquilinos. Cuando ya todo estuvo preparado, unas cuantas personas se acercaron a presenciar el curioso espectáculo. Debía tratarse de alguien famoso, quizás algún actor o modelo, pensaron algunos. Pero lo que vieron salir del interior del vehículo fue lo opuesto a esas descripciones. Primero, emergió el conductor, tan joven como aquellos elfos domésticos. Tras marchar y abrir la puerta trasera de ese trasto, una alta figura emergió de su interior. Aquel bufón parecía salido de un cuento de Roald Dahl. Su vestimenta permitía que, como mínimo, 2 personas más cupieran dentro. Pese a ello, era imposible discernir cómo lucía su cara, ya sea por culpa de esa larga bufanda color lima, esos elegantes anteojos magenta, o aquel refinado bombín verde. Pero, aun y teniendo en cuenta esos detalles, o el desgaste y suciedad de su apariencia, lo cierto es que aquel fideo humano destacaba por 3 razones: por sus rígidos movimientos esqueléticos, por ese verde tan navideño que lo abrazaba en forma de abrigo o bufanda, y por su propia voz, que contrastaba con todo lo anterior, dándose unos aires de realeza e inteligencia francamente desesperantes. Se hacía llamar el Acertijo, y decía venir en son de paz. Había venido, de hecho, para salvarlos a todos, garantizándoles de que ya no había nada que temer y que todo saldría bien. Como es comprensible, nadie lo escuchó y siguieron a lo suyo, en especial la doctora Tompkins, que, a lo lejos, no podía dejar de menear la cabeza con agotada irritabilidad. Eso es lo que más necesitaba Gotham ahora mismo, pensó sarcástica. Otro lobo disfrazado de oveja. Hubo comentarios mucho más despectivos hacia ese enigmático personaje, quien seguía congelado a la espera de aplausos u ovaciones. Por fortuna para él, esos comentarios fueron compartidos en forma de cuchicheos o susurros lejanos. Aún así, no podía evitar mostrarse frustrado, y no tardó en encontrar una fuente de desahogo, representada en la forma del niño que le había entregado un delicioso café. Lo más curioso de aquel chiquillo era cierto mechón de pelo que reposaba sobre su frente, tan blanco como es la nieve. No es que importase demasiado, pero, de haberlo visto entonces, Chip Shrek habría reconocido a ese crío como el mismo chaval que le entregó ese extraño rompecabezas un día antes.
Uno podría pensar que, inclusive, existía la posibilidad de que ese chico fuera la mano derecha del Acertijo, o lo más cercano a esta, dada su proximidad hacia él. Ninguno de esos chiquillos se había acercado tanto a él como ese crío. Unos segundos después, hubiera deseado mantener una distancia igual de prudente, pues el anciano le escupió su aperitivo en toda la cara. Según palabras suyas, el café estaba demasiado caliente y demasiado amargo. El niño, de mechón blanco, no tardó en descubrirlo en carne propia, soltando un chillido que desgarró y atemorizó a algunos de los chavales vagabundos allí presentes, aunque la mayoría mantuvo una expresión estoica, acostumbrados a esa clase de acciones. El gratuito ataque pasó a segundo plano cuando fue interrumpido por un ciudadano encolerizado. Uno pensaría que decidió interferir en el acto tras presenciar tal acción despreciable, pero en realidad solo estaba allí por su café robado. Ese adefesio verde tenía mucho por lo que responder si no quería problemas, amenazó el colérico ciudadano. Bárbara lo había visto todo. Iba camino a interferir por todos los motivos correctos cuando, para su horror, vio como media docena de esos críos empezó a atacar al transeúnte malhumorado, arrojándolo al suelo, golpeándolo y pateándolo como si fuera un saco de boxeo. Antes de poder procesar lo que estaba ocurriendo, fue encarada por el Acertijo, quien le dijo tal que así: de aquí al domingo, 6 pasos, 6 cielos que veo pasar, 6 mañanas, 6 ocasos. ¿Cómo me debo llamar? La chica trató de ocultar su confusión, sin éxito. ¿La naturaleza? ¿Balbuceó? No, atajó el individuo. Era el Acertijo, que estaba allí para hablar con el señor Chipsreck, reveló. Ella es policía y está seguro de que podrá serle de utilidad. ¿Cómo sabe que es policía?, preguntó ella, confusa. Ni Bárbara era capaz de responder esa pregunta, pero el Acertijo, guiándola a la entrada del edificio, la atajó otra vez. ¿Puede ayudarle? A llegar al edificio, eso es. Es que ya no se fía mucho de su bastón, reveló el viejo, marchando como un robot oxidado. Aquella recepción parecía estar celebrando una fiesta. Tenía que ser así, o de lo contrario, no habría tanta celebridad política de por medio. Tanto el alcalde como Harvey Dent esperaban ante una humilde recepcionista, confusos. ¿Cómo que Chipsreck había cancelado sus citas?, preguntaron. Tenían que tratar temas muy serios. Ambos tenían razones para pensar que Max Schreck, que en paz descanse, había planeado un atentado político contra la plantilla actual, declararon. En ese lugar se seguían haciendo oídos sordos, pero era difícil olvidar a un pingüino como rival político y las acciones que cometió para quitarle el puesto. Muchas cosas empezaban a cobrar sentido, y el alcalde y sus colegas querían hablar con Chip al respecto, por las buenas o por las malas. Aquella disputa habría escalado sin parar de no ser por la llegada del Acertijo, quien se abrió paso entre las ovejas como un pastor, usando a Bárbara como lazarillo. Menuda forma de empezar el día, pensó ella, irritada. Podría estar persiguiendo a criminales, ayudando a su padre en el campo de batalla y, en su lugar, allí estaba, atendiendo a un anciano. No sabía qué le fastidiaba más, el verse en esa situación o la mirada de incredulidad de los presentes. Al principio creyó que la habían reconocido, pero solo Harvey se le acercó. Solo él tenía ojos para ella. La había estado buscando por todas partes y creía que ya iba siendo hora de volver con su padre, pues seguir allí no tenía caso. ¿Por qué no?, preguntó la muchacha, hastiada ante la posibilidad de haber esperado tanto para nada. Su pregunta había resonado en la Sara como un gélido susurro.
Fue entonces cuando la pareja descubrió que las voces habían enmudecido poco a poco. Todos estaban pasmados, pensativos. ¿A qué venía todo eso?, susurró Harvey. El alcalde Roscoe, que seguía próximo a él, trató de echarle una mano. A diferencia de ellos, sabían quién era el acertijo junto a Media Sara. ¿Cómo no saberlo? ¿Es que acaso nunca habían oído hablar del detective más respetado y temido de Gotham?, preguntó entre maravillado y confuso. Antes de poder responder con un simple y tajante no, el propio alcalde cortó la conversación, acercándose a la escuálida figura del investigador y procediendo a lamerle los zapatos sin cortarse un pero, figuradamente. No podía creer que alguien como él estuviera allí, admiró. Alguien tan eficaz, tan inteligente, tan encantador. Tanto él como su predecesor habían tratado de localizarlo durante años, tanto en épocas del Bicentenario como en lo ocurrido esas Navidades. ¿Por qué había decidido aparecer ahora?, inquirió Roscoe. Ni corto ni perezoso, el detective culminó su interferencia con una respuesta breve y tajante. Pues porque había encontrado un caso que le había llamado la atención. Y ahora, si le disculpaban, tenía que acudir a una cita importante con el señor Shrek. Sin más, se sumergió en un ascensor, agradeciendo a Bárbara por su servicio, y le depositó 10 centavos en su mano derecha. Lejos del jolgorio, el investigador se permitió el bajar la guardia durante unos segundos. No había averiguado mucho, pensó. Esa mujer no debe llevar ni 2 años de servicio. Su actitud es imprudente, pero tiene el paso firme. Habría interferido en su presentación de haber podido. Tenía buen corazón, admitió. No llegará lejos en una ciudad como esta. Ese fue el análisis mental que sacó el detective mientras resolvía un rompecabezas de periódico en 12 segundos, lo cual, para su desgracia, no era un tiempo récord, porque hará unos días atrás lo completó en 8 segundos. Estaba un poco desfasado, la verdad, pero todo aquello no dejaba de ser un juego de niños. Antes, es verdad que solían ser un poco más difíciles, pero le encantaba empezar la mañana con uno de esos, junto a una ronda lectora de 4 o 6 libros más o menos. Como calentamiento, estaba bien. Resuelto aquello, procedió a erguir la espalda y a examinar su bastón. Había algo en este que no le terminaba de convencer. ¿Era acaso su signo de interrogación dorado? ¿Estaba retorcido o eran imaginaciones suyas? Desde luego, inspeccionándolo meticulosamente, parecía estarlo. Antes de poder llegar a una conclusión, tuvo que salir del ascensor, caminando hacia el despacho de Chip como un pirata, haciendo ruido, llamando la atención. Este último no había dormido nada. Sus respuestas eran irregulares, despistadas, tratando de imponer dominancia y seguridad en vano. Estaba envuelto en una llamada telefónica con una voz familiar. Scarface. Digamos que este último había sido visitado por Santa Claus aquella noche, y le extrañaba que hubiera sido amenazado con recibir un saco de carbón. No estaría pensando en traicionarlo a estas alturas, ¿o sí? Creía que, con el mensaje del día anterior, las cosas habían quedado muy claras, concretó el títere. Al igual que su padre, Chip puede quedarse con su oficina y acaparar las cámaras y la prensa, pero él sigue siendo el jefe del cotarro, el que obtiene las ganancias. Chip no paraba de asentir, asustado, cansado. Solo quería dormir, pero su padre no había vuelto a casa todavía.
Bruce aún tenía que resolver un asunto pendiente, pensó. Este no se hizo esperar mucho más, pues Serena le notificó por el telefonillo de que su cita ya había llegado. Despidiéndose de Scareri, Chip apenas tuvo tiempo para peinarse, pues el Acertijo abrió las puertas de la oficina de par en par, ignorando por completo las débiles y sarcásticas súplicas de la secretaria. El detective solo se limitó a entrar, arrojó su bastón y abrigos al suelo y se sentó en la silla del difunto Max Schreck, demandando un vaso de leche y rapidito. Tenía muchos casos que resolver y su déficit de atención era escaso como su paciencia. El Acertijo lo quería saber todo, y cuando es todo, quiere decir todo. Infancia, vida adulta, relación paternal, maternal, etc. Y si todo esto llama su atención, le ayudará. Es otro de los procedimientos que tiene a la hora de trabajar con alguien, explicó el detective. Si eres bueno en algo, nunca lo hagas gratis. Aquel musculoso, deshecho de nervios, trató de protestar, pero comprendió que no era la mejor idea anteponer su autoridad por encima de la del supuesto mejor detective del mundo. Así que, tras tomar aire y demandar un vaso de leche a su secretaria, obedeció al Acertijo. Selina trataba de escuchar la conversación desde su telefonillo, pero era en vano. Ambas figuras se habían sentado lejos, y escuchar detrás de la puerta no era la táctica más discreta. ¿Quién sería ese hombre?, pensó. En fin, otro bicho raro que agregar a la lista, y ya iban unos cuantos. Chupópteros, pingüinos, duendecillos. De hecho, había uno en el pasillo ahora mismo. Un niño. Había ejecutado la táctica de escuchar detrás de la puerta. Menudo novato, pensó. ¿Debería recriminarle? ¿Cómo? Hacía tantos años que no interactuaba con niños. Serena siempre había querido ser profesora, pero aquello era el típico sueño que tenían sus compañeros de escuela. Algunas quieren ser modelos o abogadas y después terminan siendo arrojadas de cabeza por una ventana y asesinando a sus antiguos jefes, pero está divagando. ¿Cuánto tiempo llevaba estudiando al crío?, pensó Serena. Debieron ser varios minutos porque éste cruzó su mirada con ella y se asustó. Era el chaval del flequillo blanco, quien ahora tenía la cara roja. Aquello preocupó un poco a Serena, sirviendo como detonante en bandeja de plata para hablar con él. ¿Qué le había pasado en la cara?, preguntó en voz alta. Ese crío parecía un vagabundo. Le recordaba a uno de esos tantos niños que ven en sus papeles de Se Busca. Allí se quedaron, viéndose el uno al otro a unas 2 mesas a distancia, indecisos de qué decir o qué hacer. ¿Qué se supone que haces cuando pillas a un crío así en un lugar que no debe? ¿Le pegas con un cinturón? ¿Llamas a la policía? ¿Lo sacas a pasear? ¿Lo matas? ¡Qué situación más rara! Mientras más lo veía, más le recordaba a la señorita Kitty. Sí, ya sabía qué hacer. Lo invitaría a un vaso de leche caliente y galletas. Solía hacer eso con ella de vez en cuando. Quizás la jugada le sale bien con el chico también. Puestos a probar, ¿por qué no? Ah, la señorita Kitty. ¿Qué estaría haciendo ahora mismo?, pensó Serena. Había saltado tan alto que casi aterriza en la luna. Su respuesta, motivada en parte por el alcohol, era lo más normal del mundo cuando se trabaja en uno de los cementerios más grandes de la costa este. Eran esas malditas campanas, protestó Larry. Sonaban cada 2 por 3
empujadas por la fría ventisca que lo acompañaba desde finales de noviembre. No le gustaba. Trabajaba mejor solo, escoltado por sus pensamientos agridulces y su afilada vista, siempre atenta a cualquier ruido o movimiento fuera de lugar. Sentado, el ermitaño pensó que, con los años, ya se habría acostumbrado a ese panorama tan funesto, pero seguía saltando de improviso cada cierto tiempo, y todo por culpa de esas malditas campanas. ¿A quién se le ocurre poner un cachivache de esos al lado de un muerto?, criticó. La gente solo se pasa por allí para descansar en paz, no para organizar fiestas ni montar escándalos. No comprendía su función, aunque ya la hubiera escuchado por ahí, en alguna parte. Hablando con sinceridad, casi prefería seguir topándose con el rarito del otro día antes que seguir escuchando esos diabólicos instrumentos. Trabajos como ese garantizan la aparición de un sinfín de extrañas apariciones. A veces puedes encontrar a una hermosa señorita hablando con su madre. A veces puedes hallar a unos críos rebuscando riquezas entre los muertos a medio sepultar. Y, a veces, podías encontrar a ese tipo. No sabía su nombre, pero siempre se dejaba caer por allí casi todos los días, entre el mediodía y el atardecer. Destacaba como un globo terráqueo, rememoró Larry. Aquel enorme elefante marchaba con lentitud, exageradamente abrigado, como si de un niño se tratase. El señor, siempre a la defensiva, daba 1 o 2 rodeos al llegar, como si creyese que algo o alguien podía estar siguiendo sus pasos. Cuando se aseguraba de que el terreno estaba limpio, caminaba cabizbajo hacia una tumba en concreto y se dejaba caer delante de ella como un edificio en ruinas, sacando una bolsa de plástico del interior de su abrigo casi tan redonda como su cabeza. Tomando un trago de licor, Larry se enjuagó la boca y lanzó un escupitajo hacia el terreno sagrado que le rodeaba, pensando en aquel tipo y en su bolsa de golosinas, en cómo el desgraciado se sentaba a comer y a susurrar en voz baja durante horas, dirigiendo sus palabras a esa lápida sin nombre, agrietada con el paso de las décadas. A veces le gustaría acercarse a él y dirigirle unas cuantas palabras, expresó Larry. Había algo en aquel hombre que le incitaba repulsión, sí, pero también algo de lástima. Quizás solo necesita que alguien le dirija la palabra, pensó el sepulturero. Quizás lo único que él necesita es otro trago. En fin, de buenas cenas están las sepulturas llenas. Sentado, el vejestorio profirió una longeva carcajada, compartida con uno de sus tantos compañeros de trabajo, nacido un lunes y muerto un domingo. En ese mismo instante, la señorita Kitty acababa de tirar el árbol navideño de la mansión Wayne otra vez. Parecía gustarle el hacer eso, y más aún los intentos fallidos de Alfred por atraparla y darle una reprimenda. Si aquella mañana fuera normal, se habría sumado a una persecución por toda la casa. Pero aquella no era una mañana normal. Casi nunca lo eran. Llevaba una bandeja entre sus manos, decorada con un racimo de pastillas y analgésicos. Un desayuno rico en proteínas, pensó Alfred. Meticuloso, el anciano marchó sereno hacia la Batcueva, bajo la mansión. En ella, Bruce Wayne hacía muchas cosas. Enredaba su plexo solar con vendas, cubriendo moratones de todos los tamaños e intensidades, seguía con la reparación de su gadget, así como también examinaba partes de su traje superior y su capucha, tomando notas o dibujando bosquejos, apelotonaba un montón de documentos que guardaban relación con la banda de los Jokers en una esquina, siendo fotografías,
fotocopias o expedientes de algunos de sus integrantes, también tachados como el de Arnold Wesker, del cual tenía aún menos información. Tras muchas horas de investigación, había descubierto algo nuevo. Pasó casi toda su vida adulta en la prisión de Blackgate. Más allá de eso, no tenía nada más que preguntas, los comentarios sarcásticos de Alfred y su desayuno nutritivo rico en vitaminas, fibra y calcio. Quizás deberían atacar el problema de raíz, opinó Alfred. Quizás el señorito Schreck tenga todas las respuestas. Si Max y Wesker estaban conectados, es muy posible que Chip sepa de aquellos trapos sucios, admitió Bruce. Ya tendría una cita con él más tarde. Antes tenía que seguir arreglando el traje. Tenía unas ideas y quería probarlas. Bruce estaba tan sumido en sus cosas que no se percató de la mirada preocupada de Alfred. No es que siquiera estuviera hablando con él, pensó el anciano. Solo pensaba en voz alta, sumiéndose más y más en un agujero sin fondo del cual cada vez le costaba más salir. El mayordomo no pudo evitar el maldecirse a sí mismo, obligado a subir de nuevo a la mansión, viendo que su amo ya no le dirigía más la palabra. Tenía gracia, pensó. Alfred creyó que, si apoyaba a su amo en su cruzada personal, la cosa cambiaría cuando, quizás, algún día, diese con el hombre que mató a sus padres. Logró dar con él y, ahora, es como si fuera una gallina sin cabeza, deambulando de un lado al otro en busca de otra presa que atacar, otra cara que machacar, o algo peor. Si tan solo las cosas hubieran sido distintas, si tan solo el acertijo hubiera hecho las cosas bien en su día. En el despacho de Shrek, el verdoso detective estornuda, interrumpiendo las palabras finales de Chip y el relato de su vida. Sí. Ya sabía que Max había muerto y que ocurrió un ataque vandálico en su entierro, el cual escuchó que estaba para morirse. Sí. Ya sabía que Chip creía que Batman estaba detrás de su muerte. ¿Cuánto rato había pasado desde que habían empezado a hablar? Ya llevaban unas 12, 14 tazas de leche caliente. ¿Horas? ¿Días? ¿Siglos? Tanto Chip como su invitado se sentían agotados y hastiados de esa conversación, pero fue entonces cuando una pregunta apareció en el aire por parte de Chip, avivando su conversación. ¿Él cree que Batman sea el culpable de todo esto? Ciertas preguntas podían resultar insultantes para alguien de su calibre, pensó el anciano, pero aquella se llevó el primer puesto. Sinceramente, él cree que no es el caso. Existe una pieza faltante en este puzzle, y su trabajo consiste en encontrarla, guiándose por lo que su cliente le ha relatado a lo largo de esa extensa mañana. Saboreando su última taza de leche y desafiando a su cliente para que lo corrija si se equivoca, el detective movió la conversación hacia la tensa relación que existió entre papá Shrek y el candidato Cobblepot. ¿Se conocían de hace poco, o no?, preguntó el investigador. Así es, lo confirmó Chip, catalogando su dinámica como una simple relación de negocios, pero eso no impidió que el acertijo lo interrumpiera salvajemente. Fue una relación simple, sí, que a raíz de un mal acuerdo, por llamarlo de alguna forma, encontró un fatídico desenlace, protagonizado por los ataques, amenazas y secuestros de Cobblepot en aquella fiesta navideña, agregó el acertijo, jugueteando con su bastón, buscando aún la falla que tanto desconcierto le generaba. Baile de máscaras, corrigió el primogénito, siendo atacado por otra pregunta. ¿Cómo se relaciona Batman con todo esto? ¿No es esa la pregunta del $1.000.000?, confesó. Muy buena pregunta.
cabe añadir. Nadie, más allá de él, sabe con exactitud cómo culminó aquel espectáculo dentro del zoo abandonado de Gotham, donde residía el secuestrador. La policía tiene una versión, sí, al igual que ellos, el Gotham Grove, Action News, pero ¿qué hay de los hechos científicos e inexpugnables? Vociferó el Acertijo. Desaparecidos, esfumados, como su difunto padre, que Dios lo tenga en su santa gloria. Tardó una eternidad, pero la materia gris de Chip empezó a fruir dentro de su cabeza. ¿Y si alguien más hubiera estado allí entre su padre, Batman y Cobblepot? Preguntó. No es una cuestión de un ¿y si? O un ¿puede que? Allí hubo alguien más, corrigió el detective. ¿Cómo puede estar tan seguro de eso?, maravilló Chip. Sinceramente, no lo estaba, pero tenía una corazonada, y sus corazonadas nunca fallan. Levantándose, acercándose al puesto de su cliente, el Acertijo lo inspeccionó fijamente, como la serpiente que acecha a la víctima, ignorante de su fatídico destino. Tiene que pensar, por una vez, y debe pensar en lo siguiente. Batman es un prófugo de la justicia. ¿Por qué arriesgaría su vida para salvar a alguien que le trae tan poco cuidado? Analizó. ¿Por qué no permitir que el escorpión y la rana se maten entre sí? Chip se tomó su tiempo para meditar. Tras acabarse su última taza de café cortado, el fortachón respondió con otra pregunta. ¿Por qué es Batman? De no depender del exorbitante salario que demandó a su acólito, el Acertijo habría cometido un crimen allí mismo. ¿Por qué es Batman? Absurdo, insulso, inconcebible. Batman hace muchas cosas, sí, pero nunca por motivos nobles, observó el viejo. Tampoco fracasa, a menos que sea a causa de un tercero. Esta vez, el investigador no se limitó a esperar una respuesta de su confundido cliente, pues se encontraba alterado. Necesitaba desahogar su teoría cuanto antes. Necesitaba ser escuchado, ser aplaudido. Según su juicio, Batman es un espécimen formidable e implacable. Un motor que nunca pierde aceite, como un perpetuo sol que irradia energía cada vez que asoma esas orejas puntiagudas por nuestras retinas oculares. O, en su caso, oscuridad, dolor, ira y muerte. Lo siente cuando ve la televisión y lo siente cuando lee el periódico. Y pese a todo eso, el Acertijo está convencido de que Batman nunca dirige sus instintos más primares hacia el ciudadano de a pie. Atragantándose con su propia saliva, el detective continuó su análisis, creyendo que el sospechoso posee un supuesto código ético y moral que le impide ensuciarse las manos con la sangre de la clase trabajadora e inocente. ¿Qué cosas, no? No solo es una bestia salvaje, sino que también posee un paladar refinado. Todo eso está muy bien, pero ¿a dónde quiere llegar con todo esto?, preguntó Chip. Su paciencia tiene un límite, y su carencia de sueño lo vuelve cada vez más patoso y volátil. Quiere resultados y los quiere ya. Pero el Acertijo también tiene un límite, y en esa ocasión trató de resumir su conclusión de forma que cualquiera pueda comprenderlo perfectamente, sea un recién nacido o no. En este caso, su caso, solo existen dos desenlaces. Batman asesinó a su padre o trató de salvarlo. Y su padre no era un hombre malvado que mereciera ser asesinado por Batman. ¿O sí?, preguntó el vejestorio. Chip había cometido un grave error, creyendo que, callándose, no otorgaría ninguna verdad a ese estrafalario individuo. Ambos parecían ser conscientes de la auténtica respuesta de esa pregunta, pero Chip trató de cambiar el rumbo hacia tierras más seguras y lógicas. Si Batman no mató a su padre, ¿quién lo hizo?,
preguntó. Cualquiera que fuera la conclusión del acertijo, desapareció sin dejar rastro cuando una tercera voz se sumó a la conversación, creyendo que podría sugerir una alternativa ante aquella pregunta. Era Selina, la cual se encontraba sirviendo el 13º aperitivo para el atareado investigador y su cliente. Estaban tan sumidos en la conversación que ninguno de los dos se había percatado de que la secretaria entraba y salía cada tanto tiempo, escuchando cosas y preguntando cosas. A diferencia de Chip, el acertijo no hacía oídos sordos de nada, y procedió a tomar en cuenta el testimonio de la trabajadora, un poco molesto al verse interrumpido en pleno discurso detectivesco. Bueno, más que una sugerencia, Serena tenía una pregunta. ¿El señor Shrek no había sido raptado por el candidato a la alcaldía de Gotham? Ese que salía en los periódicos y asustaba a los niños. Una pregunta lógica y comprensible, concuerda el acertijo. Los pingüinos siempre gustan de una buena presa, aunque esté cubierta de espinas. Si bien se aprecia el interés de la señorita Kyle, sus conclusiones van más allá de la lógica y la obviedad, elementos que, en Gotham, carecen de sentido. Cobblepot cumpliendo su amenaza sin más, así como así, parecía muy simple, demasiado simple. ¿Cómo sabe su apellido? Aquella era la segunda vez que Serena interrumpía al acertijo, pero era por una buena razón. ¿Cómo había averiguado su apellido? Chip estaba sentado, tratando de combatir el sueño con todas sus fuerzas, así que no se había percatado de que la secretaria y el detective se habían enzarzado en una conversación mucho más personal. A decir verdad, la pregunta de Serena ofendía. Tanto su nombre como su apellido estaban en el borde de su chaqueta, a modo de placa. Selina Kyle, origen griego, significa luz de luna, adecuado para la decoración de este lúgubre despacho, pero incapaz de opacar las tinieblas de esta, nuestra querida ciudad. Serena ya iba encaminada en su tercera interrupción, tratando de corregir al acertijo, pues su madre le dio el nombre en honor a su abuela, cuando una tajante y potente exclamación sobresaltó a todos los presentes. El acertijo exigía silencio. Acababa de obtener una idea, pero no era nada malo para nadie. De hecho, la señorita Kyle será la primera en escuchar sus magníficas conclusiones, una vez las haya ordenado, orquestado y preparado. Después de comunicárselas a Chip también, claro. Pero a ella no le importaba. No tenía tiempo para lidiar con más insinuaciones masculinas. La última vez que lo hizo, recordó, se vio frotando sobre los rascacielos de Gotham. Y ese tal acertijo era tan extraño, tan repulsivo, pero no a nivel físico, que también era el hecho de no poder ver su cara lo que incomodaba a Serena de verdad. Detrás de aquella bufanda y esos anteojos podía haber cualquier cosa. Prefería volver con sus papeles y preparar el siguiente discurso del señor Shrek. Tras recibir el visto bueno de su jefe, ésta se marchó. Menudo bicho tan raro, pensó la humilde secretaria, un poco más aliviada por haberse alejado de ese caballero tan extraño. Si Serena hubiera permanecido detrás de la puerta en ese momento, hubiera escuchado cómo el acertijo exclamaba un sentimiento similar al suyo. «¿Qué bichos más raros guarda el señor Shrek en su armario?», pensó en voz alta. «Quizás ya va siendo hora de que le hable de ella». «¿Pero qué hay que hablar?», inquirió Chip. «Serena es, cuanto mucho, irrelevante al caso. Trabaja allí desde hace unos años y papá siempre la mandaba de aquí para allá. Es muy eficiente. Despistada, pero
eficiente y también muy resistente. No sabía por qué había sentido la necesidad de decir eso último. Quizás era la falta de sueño o el haber visto aquella ventana rota no muy lejos de su despacho. Trató de desviar la conversación hacia otro lado, porque no necesitaba más problemas en su vida, pero no hizo falta. El acertijo zanjó la cita allí mismo. Volverá a contactarse con él cuando tenga novedades. Pero... ¿ya está? ¿Tanto tiempo hablando? ¿Para eso? Chip creía que alguien de su calibre ya tendría algo preparado en mente, algún plan, estrategia o cualquier cosa. En su lugar, el acertijo solo tenía otra adivinanza. Tengo 2 ojos, una sola forma y orbito alrededor cuando nadie mira. ¿Qué soy? Cuando Chip tenga la respuesta, que se lo haga saber. De regreso al vestíbulo, el acertijo se dirigió a una cabina telefónica, entablando conversación con alguien. Es imposible discernir qué está haciendo o diciendo, porque Selina permanece lo más alejada posible. Trata de seguirle y escucharle, pero no quiere correr riesgos. Aún así, lo hace. Decide acercarse lo suficiente y consigue escuchar alguna que otra cosa. Tiene que organizar algunas cosas y estar seguro de muchas otras, pero entablará una reunión con Shrek más tarde, afirmó el investigador. No le cabe la menor duda de que Bruce Wayne está implicado en el caso. Tenía todo el sentido del mundo. Sabía lo de la central eléctrica y algún que otro trapo sucio de Cobblepot antes de que saliera a la luz, como todo este tema del círculo del triángulo rojo. Puede que no sea el asesino, pero algo sabrá. Para medianoche ya tendrá algo preparado. Terminada la llamada, el acertijo abandonó el edificio con ayuda de su bastón. Viéndose interrumpida por el crío de mechón blanco, que le jaraba de su chaqueta, comprendió que ellos también ya tenían que irse de allí. Su situación era complicada. Las cosas con Bruce no habían acabado del mejor modo, la verdad, pero tampoco quería implicarlo más en el tifón de mala suerte que ella y Oswald habían desatado con la caída de la princesa de hierro. Pero si iba a la policía y confesaba, iría a la cárcel y no estaba dispuesta a pasar el resto de sus días encerrada en una jaula, justo cuando ya empezaba a sentirse libre. El niño volvió a jararla de la chaqueta, distrayéndola de sus pensamientos, apresurándola. Empezaba a verse acorralada, pero no tenía por qué ser así. Bastaba con asistir a esa reunión nocturna y matar 2 pájaros de un tiro. Para cuando Batman vaya tras ella, ya estará muy lejos de Gotham. ¿A dónde podría irse?, pensó. ¿Y qué clase de ambiente es el mejor para un crío? ¿Las Vegas o Canadá? Al ser invierno, el amanecer suele desaparecer con rapidez, y Gotham no era una excepción. Ya para las 4 de la tarde, las farolas y ventanas empezaban a cobrar vida, iluminando de formas irregulares los callejones y carreteras de la ciudad, y anunciando el pistoletazo de salida para los criminales, cobardes y supersticiosos. Para entonces, toda la gente decente trataba de atrincherarse en casa lo más rápido posible, aunque existía alguna que otra excepción. Bárbara Gordon era una de ellas, depositando con calma varias monedas en una cabina telefónica, pues deseaba hablar con Bruce Wayne sobre algo muy importante. Como era de esperarse, la voz que sonó del otro lado era la de su mayordomo, Alfred. Ya estaba acostumbrada, pero no pudo evitar el ocultar un atisbo de decepción en su voz, pues se suponía que ella y Bruce habían quedado para una reunión, pero este no dejaba de atajarla cada vez que podía. Era sobre Harvey. Su cumpleaños está próximo y se había llegado a un acuerdo inicial para celebrar la fiesta en su mansión, coincidiendo con el año nuevo.
2 pájaros de un tiro y todo eso, pensó. Alfred le aseguró que el plan sigue vigente, pero el señor Wayne sigue ocupado con un asunto de negocios y no sabe cuándo estará disponible. La llamada habría quedado ahí de no ser porque había algo más en la voz de Bárbara, y Alfred era muy bueno detectando esa clase de cosas. Él divisó un atisbo de preocupación en aquella chica. Al parecer, tras lo ocurrido aquella mañana en Empresas Shrek, Harvey decidió pasar todo el día en casa, recuperando el dormir atrasado. Últimamente, sus sueños le han hecho la vida imposible, y viendo que no había nada más que hacer ese día, Harvey decidió aprovechar y tomarse un descanso. Pero había vuelto a despertarse gritando, varias veces. Las siestas cada vez duraban menos y Bárbara lo escuchaba todo en casa de Harvey, tratando de distraerse con películas de Bruce Lee. Era inútil. Quería apresurar el procedimiento del cumpleaños tanto como distracción, como para también tener una forma de hablar de esto con alguien más. Bruce, después de todo, era lo más cercano que tenían a un amigo. O eso dice Harvey cada tanto tiempo, expresó Bárbara. Por supuesto, el fiscal del distrito ignora por completo que están hablando de él en algún rincón de la ciudad. Acaba de despertar de otra pesadilla, entre gritos. Ese muñeco de la doctora Tompkins, la verdad, no estaba sirviendo para nada. Y siempre la misma pregunta, una y otra vez. ¿Cara o cruz? ¿Cara o cruz? ¿Cara o cruz? Necesitaba desconectar, alejar las imágenes de papá, el coche, el fuego. Podría darse una ducha fría o mojarse la cara, pensó. Allí la tenía, frente al espejo, cubierta de sudor, tan asustada como un crío. Sí, una ducha le ayudaría mucho, concluyó este. Quizás una afeitada también. O, tal vez, lo que necesitaba de verdad, lo único que necesitaba en este mundo, era su moneda. Podía sentirla en su bolsillo. Juraría que la había guardado en otra parte, lejos de allí, pero... ¡qué demonios! Solo una vez. La necesitaba. La necesitaba. Así como Harvey Dent precisaba de su dólar de plata, el chiquillo de mechón blanco necesitaba un poco de aire. También había tenido una pesadilla y se sentía tan extraño en ese lugar. Por lo general, cuando se despierta, lo hace rodeado de trozos de cartón o acurrucado junto a un perro. Esa noche despertó alrededor de las 11:30, tapado de pies a cabeza con infinidad de sábanas, en aquella extraña casa rosa. Todo era un desorden a su alrededor, pero no le importaba. Apreciaba el gesto de esa mujer, que decidió acogerlo y darle de comer. Bruce estaba completamente solo, y eso le gustaba. No sabía dónde se había metido esa señora, pero se encontró una nota en el salón, diciéndole dónde encontrar comida, cómo funciona el televisor, cómo se llamaban sus gatos y cuándo alimentarlos, etc. Aquella era una tía legal. No había sido tratado así desde... La verdad, juraría que nunca había sido tratado así antes. Pero, ¿qué más da? En vez de pensar en eso, decidió prender el televisor, pensando en qué cosas podría vender de esa casucha para sacarse algo de dinero más adelante. Por su parte, Selina Kyle pensaba algo parecido. Enfundada en el traje que ella misma diseñó y reparó, Catwoman escalaba hacia lo más alto de Empresas Shrek, pensando en qué haría una vez hubiera terminado lo que empezó no hace mucho. Canadá o Las Vegas.
abogada o profesora. ¿Cuál ciudad y trabajo podían generarle más dinero para ella y el crío? Infiltrándose por la ventana rota, donde fuera empujada hacía unos días, la gata inspeccionó los alrededores en busca de Chip o el acertijo, pero no había nadie. Lo único prendido en aquel lugar era un televisor, acompañado de un rastro de papeleo y sillas desordenadas. No tardarían en volver, concluyó, así que la silueta felina danzó entre las sombras hasta encontrar un punto preciso donde esperar. Desde allí, escuchó el reporte nocturno de las noticias, otra vez debatiendo sobre Batman. Qué pesados eran con el tema, pensó. Podrían estar hablando de otra cosa para variar. Fue entonces cuando lo notó. Sin avisar, aquel reportaje empezó a repetirse desde el principio, revelando, pues, que aquella programación había sido pregrabada. Para cuando se percató de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde, pues un dardo se le incrustó en el cuello, desencadenando una oleada de mareos y náuseas que le hicieron salir a la superficie, revelando su posición. Pero, ¿qué estaba pasando? De entre las sombras emergió la figura del acertijo, apuntando su bastón como si de un francotirador se tratase. Podría haber jurado que estaba hablando, aunque la anestesia ya estaba haciendo estragos en su mente, desorientándola. Le escuchaba decir algo sobre la curiosidad y el gato. Fuera una adivinanza o no, se le agotaba el tiempo. Usó el látigo para desarmar al detective, y si bien aquello le funcionó, el acertijo usó una de las sillas del despacho para desequilibrar a Catwoman, empujándola hacia ella. Acto seguido, el viejo corrió como alma que lleva al diablo y recuperó su bastón. Para entonces, Catwoman ya había dado media vuelta, tambaleándose hacia la ventana resquebrajada y esquivando múltiples dardos. Estaba tan cerca del exterior que casi podía tocarlo, saborearlo, sentirlo. En su lugar, lo último que sintió antes de desplomarse fue un fuerte dolor de cabeza que envolvió todo su mundo en pura oscuridad. Aquel no era un método muy elegante para tratar a una dama, pero, de todas formas, el acertijo no veía ninguna en esa habitación. Inconforme con haber obtenido la victoria absoluta, el anciano se arrodilló y acercó su camuflado rostro hacia el de Catwoman, ignorando el hilillo de sangre que emergía desde algún punto de su cráneo. Conteniendo su risa, el vejestorio volvió a repetir la adivinanza de antes. ¿Qué fue lo que le hizo la curiosidad al gato? Respuesta: felicitarla. En estos momentos, le congratula informar a la señorita Kyle de que ya ha resuelto el caso referente al señor Shrek y su padre. ¿Le gustaría escuchar su opinión?, expresó. Pero Selina Kyle no respondió nada en absoluto, cediéndole la última palabra al mejor detective del mundo, cuyas débiles risitas recordaban a las de un niño, maravilladas tanto por la presa que había atrapado como por el hecho de que su bastón ya estaba arreglado.